tengo que conocer un poco la anatomía y conocer que tenemos unos senos frontales, senos hemorroidales, senos maxilares y los senos efenoidales, que van a ser la que en general van a poder inflamarse y obviamente producir lo que conocemos como sinusitis, ¿sí? Los senos etmoidales y maxilares existen en el momento del nacimiento, ¿sí? Los efenoidales alrededor de los 5 años y los frontales se desarrollan de los 7 a 8 años, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en dependencia de esto voy a saber y voy a tener en cuenta cómo se van a ir desarrollando las sinusitis en ese sentido, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la definición de sinusitis? ¿Sí? Inflamación de uno o más senos paranasales asociadas habitualmente a una inflamación de la mucosa nasal, una rinosinusitis, ¿sí? ¿Cuál va a ser la clasificación? Según la duración de los síntomas o recurrencias, vamos a tener agudas cuando son menos de 30 días, subaguda entre 30 y 90 días, y crónicas igual o mayor de 90 días, ¿sí? Cuando hablamos de recurrencia, cuando tiene 3 episodios de menor duración de 30 días, ¿sí? Con intervalos libres de síntomas, menos de 10 días en un periodo de 6 meses o 4 episodios en un periodo de 12 meses, ¿sí? Entonces estamos hablando de recurrencia en estos casos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la etiología? ¿Sí? Y la etiología más común va a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, ¿sí? Streptococcus alfa y beta hemolíticos, Staphylococcus, ¿sí? Principalmente el coagulasa negativa, ¿sí? Entonces, entre el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae van a estar los agentes causales más frecuentes en ese sentido. Prácticamente el 60% están entre estos dos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los trastornos predisponentes? ¿Qué situaciones van a predisponer a que se produzca una sinusitis? ¿Sí? Infecciones de vías respiratorias altas en el 80% de los casos, una rinitis alérgica en el 20% de los casos, exposición a tabaco, disfunción ciliar, pólipos nasales, reflujo gastroesofágico, inmunodepresión son los que van a determinar que en mayor frecuencia se produzca esta afección, ¿sí? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que puede suceder? Hay una infección bacteriana, ¿sí? Esto va a llevar a un bloqueo, ¿sí? Congestión de la mucosa, retención de secreciones, espesamiento de las secreciones, alteración del intercambio gaseoso en estos lugares, en estos sitios, en estos senos, ¿sí? Daño de cilios y mucosas, cambios del medio, ¿sí? Con una afección y una probabilidad de que se produzca en un medio de cultivo, ¿sí? Retención de secreciones y más inflamación que va a llevar ya consigo la sintomatología, ¿sí? Y esto de por sí crea un círculo vicioso que se produzca otras infecciones bacterianas, otras infecciones, y pueden ir empeorando y pueden ir persistiendo en el tiempo, produciéndose una sinusitis crónica, una sinusitis más prolongada en ese sentido, ¿sí? Cuadro clínico, ¿sí? Los niños menores de 10 años, rinorrea persistente, purulenta, pero puede ser hialina o serosa, tos por las noches, fiebre, halitosis, descarga retronasal, náuseas y vómitos, ¿sí? En los adolescentes, todos estos síntomas anteriores, pero además edema periorbitaria, cefalea, hipersensibilidad sinusal, dolor a la percusión de los molares superiores, o sea que va a acrecentarse la sintomatología y podemos encontrar esto en los pacientes con sinusitis aguda, ¿sí? Los que tienen sinusitis crónica,
Síntomas anteriores, pero además un edema periorbitario, cefalea, hipersensibilidad sinusal y dolor a la percusión de los morales, ¿sí? La cefalea es lo que más se intensifica en estos casos, ¿sí? Diagnóstico, ¿en qué se va a basar? Y esto ya creo que es un denominador común para todas las enfermedades. Se basa en un buen interrogatorio, ¿sí? La persistencia de los síntomas de infección de vías respiratorias alta, tos, rinorrea, más de 10 días, fiebre, ¿sí? Rinorrea purulenta en los casos complicados, y el método de diagnóstico, hacer un cultivo por aspirado, ¿sí? Que es el método exacto, pero obviamente no es práctico porque prácticamente es muy difícil de aspirar esto, a no ser que el niño tenga una descarga nasal importante y cultive eso, ¿verdad? Entonces, nos podemos encontrar ante 3 situaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar que estemos ante una sinusitis, ¿sí? La persistencia de síntomas catarrales leves que no han comenzado a mejorar tras 10 días de la enfermedad, ¿sí? Concurrencia de fiebre elevada, rinorrea y afectación del estado general, más de 3 días. Empeoramiento de los síntomas iniciales, ¿sí? Que son muchas veces de una infección respiratoria alta, sin complicar, y cuando el paciente parece estar recuperándose, alrededor del 6º, 7º día, sufre un súbito agravamiento de los síntomas y empieza nuevamente todo este proceso. Entonces, en esos casos podemos estar ante la sospecha de una sinusitis, ¿sí? ¿Puedo eso evidenciar y llevarlo para apoyar mi diagnóstico con hallazgos radiológicos? ¿Sí? Radiografía de senos paranasales, en donde puedo encontrar un engrosamiento de la mucosa de más de 4 milímetros, ¿sí? Opacidad o presencia a nivel hidroaéreo. En sinusitis crónica puede disminuir el tamaño de senos paranasales por engrosamiento de la pared ósea, ¿sí? Las pruebas de imagen deben reservarse en los casos de fracaso terapéutico o empeoramiento de los síntomas, y no están recomendados en menores de 6 años porque los senos que tienen los menores de 6 años no se evidencian muy bien con la radiografía de senos, ¿sí? Tratamiento. El manejo depende de los factores de riesgo con que cuente el niño para presentar bacterias, en especial neumococos resistentes a antibióticos, ¿sí? El tratamiento empírico inicial va a ser amoxicilina, dosis alta, ¿sí? 80 a 100 miligramos kilo peso día. Para los niños con sinusitis aguda bacteriana sin complicaciones, el tratamiento sí debe de ser largo porque es más difícil que entre el antibiótico en los huesos. De por sí, todas las afecciones que impliquen hueso, el tratamiento va a ser largo siempre, ¿sí? Tener en cuenta eso, la osteomielitis, ¿sí? La artritis, todas esas situaciones que comprometan hueso, el tratamiento sí debe de ser largo, ¿sí? Si es alérgico, clindamicina, ¿sí? En niños que pueden justificar la infección por bacterias resistentes a antibióticos, puedo utilizar dosis altas de amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa como ácido clavulánico, ¿sí? 80-90 miligramos kilo peso de amoxicilina, ¿sí? Y la alternativa va a ser la acitromicina, ¿sí? Tiempo, mantener tratamiento hasta 7 días después de que desaparezcan los síntomas, o por 3 o 4 semanas, ¿sí? Caemos en lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Tenemos complicaciones oculares como una celulitis orbitaria o una celulitis periorbitaria, intracraneales, acceso epidural, meningitis. No es muy frecuente, pero puede darse, sí, que se produzca una meningitis a punto de partida de una sinusitis, trombosis del seno cavernoso, empiema sutural, acceso cerebral, osteomielitis del hueso frontal y mucocele pueden estar y ser también complicaciones de esta enfermedad, ¿sí? Sinusitis, ¿dudas? Rápido, conciso.
porque es difícil 3 clases en un día.